Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios como cada domingo, pero bueno, lo que tiene de especial este día es que este es la última enseñanza de este libro. O sea, con esta enseñanza concluimos el estudio del libro de Daniel. ¡Qué bendición, qué alegría! Y bueno, me pone muy feliz y muy contenta de todos los hermanos que nos acompañan, tanto por las diferentes plataformas, ¿no?, en donde transmitimos las enseñanzas bíblicas, como bueno, de manera presencial. Así que agradezco a Dios por mis hermanos, por sus palabras, bueno, especialmente por la salvación de nuestras almas. Vamos a hablar en esta última enseñanza respecto al fin del tiempo, la segunda parte del fin del tiempo. Y vamos a estar estudiando Daniel capítulo 12, versículos 5 al 13, así que vamos a dar por finalizado con este pasaje la enseñanza del libro de Daniel. Pero a modo de introducción, quisiera que me estén acompañando antes al libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, algo muy interesante que viene al caso para que podamos entender mucho mejor la enseñanza del día de hoy. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, ¿de qué trata esta enseñanza, hermanos, que la estoy utilizando como introducción a la enseñanza de Daniel? Bien, lo que tenemos que entender respecto a esto que acabamos de leer es que aquellos profetas antiguos testamentarios que plasmaron las palabras, las profecías, las visiones de parte de Dios para nosotros en cuanto al Mesías, en cuanto a la salvación de nuestras almas, ¿qué tanto comprendieron las cosas que estaban profetizando? Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que ellos indagaron, que ellos examinaron. No es de que porque ellos recibieron la profecía sabían con detalle todo lo que ellos estaban plasmando en las Escrituras. No, ellos se esforzaban por indagar, por examinar, porque querían conocer ese plan de salvación que Dios les estaba revelando, del cual ellos estaban siendo instrumento. Claramente aquí en la primera carta de Pedro nos está diciendo que los profetas no comprendieron muchas de las cosas que profetizaron, pero ellos inquirieron, dice. Ellos examinaron, ellos indagaron con diligencia, tratando de desentrañar el significado de las propias palabras que ellos estaban profetizando. Así que estos profetas no solo se limitaban a impartir mecánicamente un mensaje, sino que ellos se interesaban en la profecía, en la obra del Mesías, algo que ellos tenían un profundo interés. Y noten ustedes, hermanos, que no son los únicos que mostraban interés en las profecías, sino que los mismos ángeles, dice que se interesan en el plan de salvación. Porque claramente, al final del versículo 12 que lo acabamos de leer aquí, dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, hermanos, aunque los ángeles se encuentran alrededor del trono de Dios, el conocimiento que tienen respecto al misterio de la salvación es incompleto, hermanos.
Por eso ellos se interesan, y propiamente de esto vamos a hablar hoy, porque en la visión aparecen dos ángeles, dos seres celestiales que le preguntan a Dios, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, porque bueno, por supuesto que es nuestro Señor, es previo a su encarnación, pero es nuestro Señor Jesucristo, eso ya lo hemos estudiado, y le hace una pregunta y el Señor le responde, y luego Daniel le hace otra pregunta y el Señor le responde. Por lo que, hermanos, los ángeles también están interesados en este plan de salvación. Ellos realmente tienen un profundo interés en la salvación de los pecadores. En el libro de Efesios, si me acompañan por favor, Efesios capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí está diciendo que la Iglesia es aquella que da a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, está refiriéndose a ángeles. Y en el contexto de este capítulo de Efesios 3, habla respecto al ministerio que el Señor le había encomendado al apóstol Pablo. ¿Y cuál era su ministerio? Anunciar entre los gentiles el evangelio de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo. Gloria a Dios, qué tesoro, ¿no? Que Dios nos alcance un tesoro espiritual que es invaluable, ¿no? El perdón de nuestros pecados por su sangre, por su sacrificio derramado en la cruz del Calvario, ¿no? Tantas cosas, ¿no? La salvación que hemos hallado en Cristo Jesús, la paz, la gracia, que es ese poder de parte de Dios, que es aquel que nos permite tener las fuerzas para poder alcanzar la victoria en momentos difíciles. Entonces, aquí dice, que recién acabamos de leer, manifiesta, hermanos, que los ángeles están aprendiendo por medio de nosotros. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, los ángeles también anhelan inquirir, investigar, anhelan tener un mayor conocimiento, mucho más pleno de todo lo concerniente a la salvación de los redimidos. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres racionales que también tienen sus preguntas y sus vacilaciones, sobre todo en algo tan extraordinario para ellos como es el hecho de que Dios salve a pecadores. Esto es algo que les interesa a los ángeles. Así que los ángeles contemplan admirados el desarrollo del plan de salvación y ellos anhelan comprenderlo cada vez más. Desde el principio ellos tienen su mirada puesta sobre la iglesia porque realmente anhelan tener un conocimiento más pleno de esta salvación, ¿no? De los pecadores. Y ahora, hermanos, entendiendo esto, respecto a los ángeles, respecto a los profetas que escribieron este libro que contiene la palabra de Dios, en donde, bueno, estamos enterándonos que tanto los profetas como los ángeles anhelan, examinan, indagan, hermanos, respecto a esta salvación, vamos a poder entender mucho mejor el estudio que da por concluido la enseñanza de esta visión de Daniel. Así que este pasaje vamos a comenzar a leer de corrido y después vamos a ir a dividirlo en dos partes, ¿sí? Acompáñenme por favor, Daniel, capítulo 12, versículos 5 al 13. Es un pasaje bastante complicado y difícil de entender
pero habiendo estudiado el contexto, y también no solamente el contexto del libro, sino de toda la Biblia, porque hemos ido de aquí para allá, ¿no? O sea, hemos estudiado no solamente este libro, sino otros libros de la Biblia, podemos entender mucho mejor lo aquí profetizado, esta visión. Dice así: y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y este pasaje tenemos que dividirlo en dos partes. Hay dos preguntas. Una pregunta la hace al Señor un ser angelical, y la otra pregunta la hace el mismo Daniel al Señor, y el Señor responde estas dos preguntas. Una de las preguntas es la del ángel, que dice: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y la otra es de Daniel, que dice: ¿cuál será el fin de estas cosas? Hay un cuándo y hay un cuál. ¿Cuándo? ¿Cuándo terminará qué cosas? Bueno, venimos de un contexto en el que aquí se nos está revelando que va a haber una gran tribulación. O sea, está hablando de cuánto será el tiempo que durará esa persecución, esa opresión al pueblo de Dios, a la iglesia. Esto es lo que le está preguntando el ángel. Así que, para considerar estos versículos que son bastante difíciles, hermanos, es necesario recordar el propósito esencial de las profecías bíblicas. El propósito de la profecía bíblica no es darnos luz en alguna curiosidad que podríamos llegar a tener nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será el nombre del anticristo? No importa, en su momento lo sabremos. ¿De dónde? ¿De qué país será originario el anticristo? Tampoco importa, ¿no? Tampoco importa, lo sabremos en su momento. Lo importante, hermanos, lo importante es lo que Dios nos está puntualizando a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo que nos quiere revelar es aquello que es suficiente como para que nuestra fe y esperanza sean fortalecidas en medio de dificultades. Así que, hermanos, tenía una pregunta, Daniel. Daniel decía, pero no entiendo, ¿no? Recién acabamos de leer, no entiendo. Y él estaba muy interesado en que Dios le explicara con lujo de detalles, y el Señor le dice: no te preocupes, esto es para el tiempo del fin. Tú descansarás en el polvo y te levantarás para recibir tu galardón, tu herencia. Lo que le estaba diciendo es: no vas a atravesar ese momento, no es para tu tiempo, no te preocupes
para los que tengan que atravesar ese tiempo, yo les revelaré con claridad. Por eso, a medida que nos vamos acercando más al tiempo del fin, vamos a comprender mucho más estas profecías de lo que nunca antes se comprendieron, hermanos. Por eso le dice nuestro Señor, le dice a Daniel, no te preocupes, sigue adelante, marcha, sigue con tu ministerio, sigue obedeciendo, sigue fiel a mí, sigue adelante, no te preocupes, yo lo revelaré cuando sea necesario. Sí, el propósito de las profecías no es satisfacer curiosidades nuestras, día, hora, color, edad, nombre, no, hermanos, no es ese el propósito, sino que el propósito es acrecentar nuestra fe y nuestra esperanza. Así que no pretendamos, hermanos, no pretendamos saber todos y cada uno de los detalles, porque, vuelvo y repito, ese no es el propósito de la profecía. ¿Saben qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicieron los profetas antiguos testamentarios y lo mismo que hacen los ángeles, ¿no? Indagan, se esfuerzan, anhelan conocer más, tener un conocimiento más pleno. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, esforzarnos en comprender lo que Dios quiere que puntualicemos, hermanos. Y en este sentido tenemos que imitar a los profetas antiguos testamentarios que indagaron, examinaron, a los ángeles, que tienen su mirada puesta sobre todo el desarrollo de la historia en cuanto a la salvación de los pecadores, ¿no? Así que, hermanos, van a haber muchos detalles del plan profético que van a continuar velados para nosotros. No los vamos a entender ahora, pero no se preocupen porque a medida que nos vamos acercando a ese tiempo, serán revelados y con mucha claridad. De eso que no nos quepa la menor duda, hermanos. Así que bueno, vamos a dividir, como bien les dije, este pasaje en dos, ¿sí? Del versículo 5 al 7 tenemos la pregunta de uno de los ángeles y la respuesta de nuestro Señor. Y de los versículos 8 al 13 tenemos la pregunta de Daniel y una vez más la respuesta de nuestro Señor. Vamos a comenzar con la pregunta angelical. Daniel capítulo 12, versículos 5 al 7, dice así: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí Daniel menciona a dos personajes celestiales que aparecieron repentinamente en el escenario de la visión. Uno dice a un lado del río, otro al otro lado del río. Y había un varón vestido de lino que es aquel que está mostrando a Daniel la visión y que ya lo hemos identificado y lo hemos estudiado en el capítulo 10, ¿sí?, del libro de Daniel. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos estudiado en el capítulo 10 con amplitud. Y desde el versículo, desde el capítulo 11, versículo 2, le dice nuestro Señor a Daniel, ya identificado, ¿no? Porque en el capítulo 10 hemos estudiado que es nuestro Señor previo a su encarnación. El Señor le dice: ahora yo te mostraré la verdad. Así que es Él el que está manifestando esta visión a Daniel, nuestro Señor mismo. Y bien dice el texto que el Señor se encontraba sobre las aguas del río, indicando su poder sobre los elementos de la naturaleza. Y recuerdan, hermanos, que en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él caminó sobre las aguas en el mar de Galileo, es decir, esto que se ve en la visión se materializó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él caminó sobre las aguas y con eso está
manifestando, amados hermanos, el poder que tiene sobre los elementos de la naturaleza. Él es Dios, Él es el gran creador y a Él está sujeto absolutamente todo. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Y obviamente, hermanos, estos dos personajes que están uno a un lado y otro a otro lado del río, que han aparecido de repente en la escena, ellos conocen el contenido de la visión, están atentos a todo esto que está siendo revelado a Daniel, y es por eso que uno de esos ángeles hace esta pregunta a Dios en el versículo 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y la palabra maravilla no se usa aquí como en un sentido positivo o en un sentido de algo hermoso, sino más bien como señalando algo descomunal, algo fuera de lo común, y por el contexto sabemos que se está refiriendo a la persecución que ejercerá el anticristo, que desatará el anticristo contra la iglesia del Señor, contra el pueblo de Dios, previo a su segunda venida. Entonces, hermanos queridos, lo que el ángel está queriendo saber es la duración que tendrá este periodo de opresión y sufrimiento, que no tendrá precedentes en la historia, porque dice que esta persecución no la hubo ni la habrá jamás después de esta contra la iglesia. Así que va a ser una cruenta persecución la que sufrirá la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Esto es lo que se nos está revelando aquí. Y los ángeles están interesados en saber sobre lo que pasará con la iglesia, ¿no? Noten ustedes, hermanos, que los ángeles están atentos a todo lo que ocurre en nuestro medio. Y ahora que ellos han visto esta visión que le está siendo revelada a Daniel, ven que hay que se va a desatar una cruenta persecución por el anticristo, ¿no? Que desatará contra la iglesia de los días postreros. Por eso es que uno de esos ángeles le pregunta, ¿por cuánto tiempo se le permitirá, para que se entienda mejor, por cuánto tiempo se le permitirá al anticristo perseguir de este modo a los creyentes? Esto es para que se entienda mucho mejor la pregunta que le está haciendo este ángel al Señor. Y el Señor le responde en el versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es la respuesta del varón vestido de lino, nuestro Señor Jesucristo. Y viene precedida por un juramento muy solemne, porque dice que levantó una de sus manos y la otra mano al cielo y juró. Y este tipo de juramento usualmente se utilizaba en el Antiguo Testamento. Los hombres juraban levantando una de sus manos para darle solemnidad al juramento. Por ejemplo, Abraham, en el libro de Génesis capítulo 14, de versículos 22 al 23, dice que Abraham se encuentra con el rey de Sodoma, luego de haber librado a Lot, su sobrino, y a un grupo de personas que habían sido cautivos por un grupo de reyes que habían atacado Sodoma. Dice que el rey de Sodoma le ofrece a Abraham una recompensa, y la recompensa era todo el botín que habían capturado en la batalla. Pero Abraham rechaza esa oferta diciéndole, no, rey, yo he alzado mi mano a Jehová. Esto le daba solemnidad a su juramento. Él había hecho un juramento delante de Dios. Dice, he alzado mi mano a Jehová, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ahí vemos
que se utilizaba para darle solemnidad al juramento, alzar una de sus manos. Pero aquí vemos de que este varón vestido de lino levanta las dos manos para jurar, dice aquí claramente, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque al levantar las dos manos está enfatizando, hermanos, la solemnidad de este juramento. Este no es un juramento cualquiera, este es un juramento de Dios mismo. Por eso es que levanta las dos manos, está enfatizando esa solemnidad. En otras palabras, hermanos, el Hijo de Dios juró por Dios. Y esto es algo que no es la primera vez que lo vemos en la Biblia, que Dios jura por Él mismo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, si me acompañan, Deuteronomio capítulo 32, versículo 40, resulta de que el Señor está hablando a Moisés y le da un cántico que él debía enseñar a la congregación de Israel. Y dice en Deuteronomio 32, 40, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Dios jurando por Él mismo, ¿no? Levantando su mano, o sea, esto es algo impresionante. Dice que alzó su mano para jurar por sí mismo. ¿Y qué significa esto? Que el Dios eterno, hermanos, ha decretado el fin de estas maravillas. Levantó sus dos manos al cielo y juró. Y dijo, en otras palabras, dijo, esto será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dijo, es un tiempo determinado que yo establecí y que está limitado a esto. Nadie podrá traspasar ese límite que he puesto. El Dios eterno, hermanos, es el que ha decretado el fin de estas maravillas. ¿El fin de qué? De esta excesiva persecución que ejerce el anticristo contra la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos. Gloria a Dios. El Dios eterno fue aquel que puso un límite que nadie podrá traspasar, ni aún el anticristo, que a los ojos de muchos parecerá indestructible. Pero el Señor ha puesto un fin y ha determinado un tiempo que nadie lo podrá traspasar. El límite lo ha puesto Dios. Dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Algo que se revela en Apocalipsis también. Estos son 3 años y medio de persecución que padecerá la iglesia, que también se lo dice de diferentes maneras. Por ejemplo, 42 meses, que son 3 años y medio, o 1260 días, que es el aproximado de días que encierra 3 años y medio. Y se repite también en este mismo libro este tiempo que Dios ha determinado. En Daniel capítulo 7, versículo 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, no es algo que a Él se le ocurre que nos va a perseguir por el tiempo que se le ocurra a Él. No hay un tiempo determinado. Dios le entregó ese tiempo. Es Dios el que le dio ese tiempo, que está determinado. 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la gente se preguntará, ¿pero por qué Dios permite esto? Para purificar al pueblo. ¿Saben por qué? Porque cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando hay paz, cualquiera es creyente. Por eso las iglesias están llenas. La mayoría de las iglesias, mayormente de la prosperidad, porque bueno, endulzan los oídos y empiezan a hablar de bienes materiales, de deseos de los ojos y todas esas cosas, ¿no?, con las que atraen a la gente.
Pero si se desatara en este mismo momento una persecución, ahí nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta que no todos son los creyentes, los cristianos que dicen ser. Ahí sí salen a relucir los verdaderos siervos de Dios y los falsos también. Por eso es que el Señor permite esto, porque a través del fuego de la prueba es donde nosotros podemos ser aprobados. Así como el oro es probado en el fuego para mostrar su pureza, así también nosotros seremos probados en el fuego. Por eso la palabra del Señor dice de que el reino de los cielos es solamente de valientes y los violentos lo arrebatan. Este camino no es para cualquiera. Este camino no es para cobardes. Este camino es para valientes, para personas que están dispuestas aún a perder sus vidas por causa de Cristo. Qué fácil es decir, soy creyente, soy cristiano, cuando todo nos va bien, cuando podemos salir a predicar a una plaza y nadie nos va a meter presos por predicar la palabra del Señor, cuando podemos salir con una Biblia normalmente a caminar y nadie nos va a quitar nadie nos va a decir, tenés una Biblia, marche preso. No, hermanos, es fácil decir que uno es creyente cuando hay paz, pero si se llegara a iniciar una persecución, ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, quién verdaderamente es fiel y quién no, quién es verdadero adorador y quién no, quién es verdadero siervo de Dios y quién no. Y, hermanos, tiempo si la mitad de un tiempo significa un año, tiempo 2 años y medio tiempo medio año. Por lo tanto, la persecución del anticristo durará 3 años y medio. Y esto encaja también en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, donde se mencionan los 42 meses, ¿sí? Que bueno, es justamente 42 meses, son 3 años y medio. Y en Apocalipsis 12, 6, donde se mencionan 1260 días, que bueno, es la cantidad aproximada, ¿sí? Según el calendario, ¿no? Porque tenemos el calendario griego, tenemos el calendario hebreo, tenemos, bueno, diferentes tipos de calendarios. Pero bueno, es más o menos la cantidad aproximada que encierran 3 años y medio. Tanto en un caso como en el otro, se trata de 3 años y medio. Un periodo de tiempo que ha sido previamente determinado por nuestro Señor Jesucristo que será así. Por lo cual, el periodo de acción del anticristo está bajo el control soberano de nuestro Dios. Esta es la pregunta que le hace el ángel, esta es la pregunta que le responde nuestro Señor Jesucristo. Y también, al final del versículo 7, nos habla de que cuando el Señor responde a la pregunta diciendo 3 años y medio, ¿no? Pero después dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, lo que está diciendo nuestro Señor es que al final del quebrantamiento de los santos, todo será cumplido. Al final de este tiempo. Y este texto puede ser traducido también cuando se acabe la desbandada del pueblo santo, ¿sí? Porque una desbandada es cuando, bueno, hay una huida estrepitosa hacia diferentes lugares, y es lo que va a suceder cuando aparezca el anticristo. La iglesia no será dispersa, cada uno irá hacia diferentes lugares, porque el Señor mismo fue el que nos advirtió esto y el que nos dijo que cuando ocurrieran estas cosas debíamos huir. Ya lo hemos estudiado en Lucas 21, 20 al 22. El Señor Jesucristo nos advirtió, cuando se encuentren cercados, huyan, huyan. Y es de esto está hablando cuando hace mención a la dispersión, ¿sí?, del pueblo santo, a la dispersión de la iglesia, ¿no? Cuando comience la huida, al final de esta dispersión, todas las cosas serán cumplidas. Y el final, bueno, lo ha determinado el Señor, el tiempo lo ha determinado el Señor, son 3 años y medio
42 meses, 1260 días aproximadamente, es lo que encierran los días de 3, que componen 3 años y medio. Bien, y de la persecución del anticristo en contra de la iglesia, también nos habla Daniel capítulo 7, versículo 21, ya lo hemos estudiado también, pero viene bien. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El cuerno pequeño que simbolizaba a quien simboliza es al anticristo. Y en el 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, que el anticristo perseguirá a la iglesia. Esto es así, hermanos. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que una y otra vez escuchamos tanto en Daniel como en Apocalipsis, como en propia boca de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la abominación desoladora. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, el anticristo hará mucho daño, pero cuando el anticristo se encuentre en la cima de su poder, y cuando parezca estar a punto de destrozar por completo al pueblo de Dios, entonces Él será completamente destruido. Cuando el quebrantamiento del pueblo santo haya llegado a su fin, dice el Señor, cuando nos encontremos al final de la dispersión, ¿sí?, de esto que estábamos hablando, de esta huida impetuosa de la iglesia a diferentes lugares, en el auge del poder del anticristo, en ese momento es que aparecerá, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y lo destruirá a Él. Cuando, en ese momento en el que el anticristo crea, a su parecer, que la iglesia va a ser completamente destruida, en ese mismo momento, hermanos, el anticristo será juzgado. Algo que lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Él cree que nos va a rodear y que nos va a hacer desaparecer y que Él va a ser el vencedor. Miren, 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Recordemos que este libro rodea muchos simbolismos, son todos simbolismos. Cuando está refiriéndose al campamento de los santos, a la ciudad amada, Jerusalén, es la representación de la iglesia, hermanos, del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es uno solo. Un pueblo redimido de toda lengua, tribu y nación. No existen dos pueblos, no es que el pueblo de Israel y la iglesia, eso no es así. Jesucristo derribó las paredes de división que pusieron los hombres. Dios no hace acepción de personas entre su pueblo, hay un solo pueblo y Él no hace acepción de personas. Hay un solo plan de salvación, no hay dos planes de salvación, uno para un pueblo y otro para otro. Eso no es así. Hermanos, entonces está hablando, esto que acabamos de leer aquí, que lo leímos, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En ese momento donde cree que ya va a alcanzar la cima de su anhelo, de su poder, de ese deseo que tenía de destruir de sobre la faz de la tierra a la iglesia, en ese mismo momento será destruido. En ese momento en que el anticristo creerá estar concretando ese tan anhelado plan de raer sobre la faz de la tierra a los cristianos, como les dije, hermanos, tiene un lenguaje altamente simbólico. El libro de Apocalipsis, la ciudad amada es Jerusalén, y representa a la iglesia perseguida del último tiempo. Dice que rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y en ese preciso momento Dios los destruirá. Dios los destruirá. Y hasta aquí, hermanos, la pregunta y la respuesta
de Dios al ángel. ¿Sí? Hasta aquí la primera sección que concluye con esta pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta tiempo y la mitad de un tiempo, hasta que se acabe la dispersión, el quebrantamiento de los santos, la huida, la estampida impetuosa de la iglesia. Bueno, allí serán cumplidas todas las cosas, dice, ¿no? Ahora vamos a pasar a el momento en donde Daniel hace la pregunta, ¿sí? Daniel 12:8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Claro, el ángel dijo: ¿cuándo? ¿Cuándo se acabarán estas cosas? ¿Cuándo se acabará esta persecución del anticristo en contra de la iglesia? Pero Daniel no pregunta cuándo, sino cuál. ¿Cuál será la finalidad de esta persecución tan cruenta, Dios? ¿Cuál será el resultado? ¿Qué es lo que la finalidad? ¿Qué finalidad cumple toda esta persecución? Y se la responde. Lo dice en el versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. O sea, ¿cuál es el propósito, hermanos? La purificación del pueblo. Hermanos, la purgación. Tiene que purgarse el pueblo de Dios. Se tiene que saber quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los cobardes, quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos, quiénes verdaderamente aman a Dios y quiénes le dan la espalda cuando comience la persecución. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel escuchó la respuesta. Miren lo que dice en el versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Claro, parece que escuchó lo que le dijo, la respuesta que le dio al ángel. Y bueno, escuchó eso, pero dice que no entendió. Yo vi, pero no entendí, dice. Y Daniel parece implicar que el ángel sí entendió, ¿no? Porque coloca el yo en el texto a modo de énfasis. Yo no entendí. El ángel habrá entendido, pero yo no entendí, dice Daniel. Y le dice esta pregunta al Señor: ¿cuándo? No, ¿cuál? No, ¿cuándo fue el ángel? ¿No? ¿Cuándo se terminarán estas cosas? El tiempo lo preguntó el ángel. Ahora pregunta la finalidad, Daniel. ¿Cuál será la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es la finalidad de estas cosas? Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Qué finalidad tiene este periodo de aflicción? Y la respuesta se encuentra, como bien lo leímos en el versículo 9, purificar al pueblo, refinar, depurar, expiar, purgar. Así que leámoslo todo, del 8 al 10. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que estudiamos la palabra de Dios, aquellos que amamos, aquellos que examinamos. Hay mucha gente que no toma este libro como se debería tomar. Es un tesoro. Aquí está todo lo que sucederá. Aquí está el propósito de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que nosotros podamos prestar atención y hacer su voluntad. Aquel que dice que ama al Señor y no hace su voluntad, no le ama en verdad. Y si no conoces de la palabra de Dios, ¿cómo podrás conocer su voluntad para obedecerla? Entonces es importante, hermanos, que examinemos. Dice que los entendidos comprenderán. Los que estudian, los que examinan, los que indagan en la palabra de Dios, entenderán. Y Daniel estaba preocupado por el futuro de su pueblo, por los sufrimientos que había contemplado en esta visión, y lo afligían profundamente, hermanos. Independientemente de que si él iba a encontrarse
en ese momento de tribulación o no, Él estaba preocupado por el futuro del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel no todo era pueblo de Dios, sino solo sus fieles. Muchos les dieron las espaldas y fueron tras otros dioses. Entonces siempre hay un remanente, hermanos, de cada pueblo y de cada nación que componemos el pueblo de Dios. En ese momento, en la antigüedad, los únicos que conocían la ley de Dios era el pueblo de Israel. Los demás pueblos no la conocían. Ellos tenían que dar a conocer la ley, pero ¿qué pasó? Ellos se la guardaron para ellos. Ellos parece que no entendieron o no quisieron entender. Ellos se creyeron por un momento de que eran unos, Dios los había escogido por algo especial en ellos. Pero no había sido así, porque dice que era el pueblo más insignificante de toda la tierra. No era por algo que ellos tenían en sí, sino por amor. Dios los escogió por amor para que dieran a conocer su nombre, sin embargo se guardaron la ley. No entraron ellos ni dejaron entrar a los demás. Pero para eso vino Jesucristo, para bendecir a todas las familias de la tierra, para extender este mensaje. Por eso les dijo, vayan a las naciones y hagan discípulos, prediquen el evangelio a toda criatura. Lo que no lograron entender o no quisieron entender el Israel antiguo, Dios lo dijo claramente. Esto es lo que manda Dios. Este es el propósito de Dios. Vayan y hagan discípulos a las naciones, porque mi pueblo es un pueblo redimido de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Ahora, Daniel estaba preocupado por el futuro de la iglesia y de muchos que aún todavía ni siquiera habían nacido. ¿Qué tanto te preocupa a ti el presente y el futuro de la iglesia? Saben que mientras nosotros estamos aquí tranquilamente escuchando este mensaje, la palabra de Dios, hay creyentes en este mismo momento que están siendo perseguidos a causa de su fe. Y nosotros tenemos que identificarnos con el dolor de ellos y orar por ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Hermanos, no en todos los lugares del mundo la iglesia de Cristo disfruta de esta paz que nosotros tenemos, que podemos salir a la calle y predicar. Y nadie nos va a meter presos por predicar a Cristo. Pero hay lugares en este mismo momento que no tienen esa libertad. Hermanos, ¿estás utilizando esta libertad de la que estás disfrutando para predicar a Cristo? ¿Estás utilizando este tiempo para indagar en su palabra, para prepararte para lo que vendrá? ¿Estás preparándote? Hermanos, la iglesia de Cristo, no lo olviden, será perseguida. Si hoy no nos están persiguiendo, eso no quiere decir que no nos van a perseguir más adelante. La iglesia de Cristo, en este momento, nosotros estamos disfrutando de una paz que no será eterna. Aquí en la Biblia se nos dice que seremos perseguidos. La iglesia de Cristo sufrirá tribulación y la palabra de Dios es bien clara. No habrá arrebatamiento antes de que llegue el anticristo y ejerza la persecución contra la iglesia. Segunda Tesalonicenses, por favor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¡Ay, no! La iglesia va a ser arrebatada. Aparece el anticristo y ahí nomás. No, hermanos. No. El anticristo se manifestará y perseguirá a la iglesia. Y allí la iglesia será purgada. Allí la iglesia será
purificada. Allí se van a ver los verdaderos cristianos. Es fácil ir hoy a la iglesia, nadie nos persigue, pero en ese momento van a salir a relucir los verdaderos cristianos, los valientes, los que no les importa morir por causa de Cristo. Hermanos, nadie será sacado de aquí antes de que esos días sucedan, antes de que esos hechos se manifiesten. Nadie será sacado aquí antes de que lleguen esos días. Sí habrá un arrebatamiento, claro que sí, pero no sin antes que se desarrollen todos estos acontecimientos. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Son todos símbolos que utilizaron profetas antiguos testamentarios para anunciar el juicio de Dios. Esto no es literal, que van a caer estrellas, sino que lo que nos está anunciando es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, su juicio. Dice, entonces, luego de la tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quiénes? Las naciones enemigas del pueblo de Dios. Ellos lamentarán, no nosotros. Nosotros miraremos con admiración, como dice 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 en adelante. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Es clara la palabra de Dios. Lo dijo Daniel, lo dijo Juan, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo han dicho los profetas menores, los mayores, todos han anunciado. Hermanos, todas estas profecías, gloria a Dios. Aquí dice en Mateo, que recién acabamos de leer, dice claramente que este arrebatamiento será después de la tribulación de aquellos días, no antes. La iglesia de Cristo sufrirá persecución. La pregunta es, ¿estamos aprovechando el tiempo que vivimos ahora de paz para predicar el evangelio, hermanos? Para predicar el mensaje salvador. No sea que lleguen esos días y miremos con añoranza, ¿no?, los tiempos pasados en los cuales no habremos aprovechado ese tiempo. No te equivoques, aprovecha el tiempo. Hoy podemos predicar. Hoy nadie será preso o será sentenciado a muerte por llevar una Biblia, por predicar, por transmitir el mensaje salvador, por congregarse en una iglesia. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Este tiempo que Dios está alcanzando es un tiempo de misericordia. No es para que lo pierdas, es para que lo aproveches. Alabado sea el nombre del Señor. La libertad que hoy estamos disfrutando, un día no será así y comenzará la persecución de la iglesia. Y esto es algo que tenemos que saber, hermanos. Y Daniel 12:9 dice, vamos de nuevo que ya estamos casi por finalizar. Daniel 12:9 dice, él respondió, ¿no?, a la pregunta. Dice, en el 8 dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Anteriormente, en el versículo 4, a Daniel se le había ordenado cerrar y sellar el libro. Y en esa época, los persas tenían la costumbre de hacer una copia de los libros que debían ser preservados para la posteridad. Y los colocaban en la biblioteca para que esté disponible para todos. Así que la idea, hermanos, no es de que este libro fuera sellado o cerrado para que nadie lo pueda leer. No, todo lo contrario, hermanos. Este libro Daniel lo debía sellar para que pudiera ser preservado. Tenía que hacer una copia de este libro, ¿sí?,
para que pueda ser preservado hasta los tiempos del fin, para las generaciones futuras. Lo que el Señor le está diciendo a Daniel es que esta profecía contenida aquí en este libro, hermanos, debía ser preservada hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque los creyentes que vivieran en aquel tiempo entenderían lo que Daniel en ese momento no estaba entendiendo. Por eso le dice, anda Daniel, no te preocupes, haz una copia. Esto no es para tu tiempo, lo entenderán los del tiempo del fin. Y saben que todavía hay detalles en estos versículos que aún no lo entendemos, pero lo entenderemos claramente a medida que nos acerquemos más y más a ese tiempo. ¿Saben qué, hermanos? La Escritura no fue dada para satisfacer una curiosidad vana, como les decía, ¿no? Ay, yo quiero saber cuál es el nombre. A ver, vamos a hacer, esto lleva esta letra tiene tantos números, hacemos una multiplicación, y sale este número y ¡ah! Es el príncipe Felipe. No sé, hermano, no es así. No se es dada la profecía para cumplir, para que nosotros, para satisfacer, una curiosidad nuestra. No, hermanos, nosotros tenemos que puntualizar en lo que Dios quiere que puntualicemos. El Señor quiere que sepamos que se desatará, que aparecerá un líder mundial que perseguirá a la iglesia y que la querrá dañar, y nosotros tenemos que saber que cuando acontezca ese tiempo nosotros debemos huir, no debemos esperar de brazos cruzados a que venga, viene el Señor me va a librar de esto. No, el Señor te está diciendo que huyas porque te dañará. Él querrá raer de sobre la faz de la tierra a los cristianos, hermanos. Y hasta aquí, hermanos, lo que debemos saber es que cuando comencemos a estar cercados, acorralados, perseguidos por nuestra fe, nos ocultemos porque este personaje brutal e inhumano querrá arrasarnos por completo. Sepamos, hermanos, que Dios no nos abandonará en ese tiempo. Eso es algo que no sucederá. El Señor estará con nosotros. Por eso nos está avisando todo lo que sucederá. Será un periodo de persecución relativamente corto, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, hermanos. Pero dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y los demás hechos se develarán en su momento. Hay cosas puntuales que tenemos que saber y cosas que se develarán a medida que nos vayamos acercando, ¿sí? Por eso, hermanos, es que plenamente no podemos entender este pasaje, pero cuando llegue el momento será claro para nosotros. Y quiero que continuemos en Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En su debido momento los entendidos comprenderán, es lo que nos dice aquí, hermanos. Los santos encontraremos aliento en estas palabras que serán el instrumento para que soportemos con paciencia y con fidelidad la persecución del anticristo. El Señor aquí está revelando, hermanos, que la tribulación de los postreros días ayudará significativamente a la purificación de su pueblo. Allí se verá el verdadero pueblo de Dios. Allí saldrá a relucir la iglesia genuina, como también la iglesia falsa, la falsa iglesia, los falsos adoradores. Hoy están llenas, como les dije, las iglesias, porque no hay nadie que se esté levantando en persecución contra nosotros, pero sucederá y allí se revelarán los verdaderos cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Y frente a todas estas, cuando sucedan todos estos hechos, cuando se cumplan todas estas profecías, frente a los ojos de los impíos se cumplirán todas estas profecías. Dice que ellos no entenderán nada, sino que ellos seguirán sumidos en su impiedad. Dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Es increíble, hermanos, que delante de sus ojos estas profecías se cumplirán y ellos en su ceguera
entregarán su vida completa y su corazón completo a seguir al anticristo. Por eso es tan necesario, hermanos, que vengamos a la palabra del Señor. A través de la palabra de Dios y de la oración crece en nosotros la gracia de Dios, que es aquella que nos da la luz para que podamos ver lo que otros no ven. Pero mientras más nos alejemos de Dios y mientras menos prestemos atención a lo que dice su palabra, vamos a hundirnos más en esa ceguera espiritual que no permitirá a las personas que rechazaron este mensaje, no permitirá ver que están yendo camino a una condenación. En 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, miren lo que dice que sucederá. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí nos da la pauta que hay muchos que han sido iluminados, que han recibido el mensaje, pero le rechazaron. No les interesa. Es aburrida la iglesia para ellos. Ellos quieren un lugar en donde, bueno, tengan una buena música y que los emocione, que cuenten cosas que no les den miedo, ¿no? Porque son cobardes. Ellos ahí están manifestando que ellos no morirían por causa de su fe, no estarían dispuestos a morir por causa de su fe. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos hombres a los que se refiere Pablo, hermanos, son personas que han sido expuestas a la verdad, pero decidieron desecharla. Han sido llamados a abrazar el evangelio, pero lo rechazaron. Por esto Dios los juzgará, apartando de ellos todo sentido común, para que se entreguen de todo corazón a creer en una mentira y sigan al anticristo. Este es el castigo para todos los que rechazan el evangelio hoy, para todos aquellos que escuchando hacen oído sordo a las advertencias de Dios. Este es el castigo. Hermanos, no juguemos con nuestra salvación. En este mundo estamos de paso. ¿Qué esperas para decidirte a vivir para Cristo? ¿Saben qué, hermanos? En medio de este panorama tan oscuro hay una promesa sumamente alentadora que ilumina a los hijos de Dios. Y es que por más cruenta que sea esta persecución, ningún verdadero cristiano se perderá, porque las pruebas más bien sirven para purificarnos, hermanos. Acompáñenme al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, el versículo 37, antes entonces estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí no nos dice de que no vamos a sufrir espada, ni persecución, ni muerte. No, nos dice que si tendríamos que atravesar cualquiera de estas situaciones, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Alabado sea el nombre del Señor. Nada, hermanos, podrá separarnos del amor de Dios. Porque en tiempos de prueba, los verdaderos cristianos se aferran a su fe con todas sus fuerzas. Hermanos, si nos toca vivir esta experiencia, el Señor nos va a dar la gracia que necesitamos para salir más purificados en ese tiempo de tribulación. No tengas miedo. Pero ahora el Señor va a añadir algo más a esta profecía que le está siendo revelado en respuesta a la pregunta que Daniel le hace. Daniel
capítulo 12, versículos 11 y 12, dice: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ciertamente, hermanos, estamos una vez más en un punto de la profecía que los creyentes del tiempo final la van a entender mucho más que nosotros, pero al menos vamos a decir algunas cosas referidas a esta parte. Recuerden que estas palabras forman parte de la respuesta del Señor a la pregunta de Daniel del versículo 8, ¿cuál será el fin, la finalidad de estas cosas? Y lo que está profetizando aquí es algo que tiene que ver con los tiempos del fin. Y al hacernos referencia al continuo sacrificio y hablar de la abominación desoladora, nosotros tenemos más información de la que tenía Daniel en su momento, porque ya hemos estado hablando, hermanos, respecto a Antíoco Epifanes, en Daniel 11:31, que es un primer cumplimiento de esta profecía, y conocemos muy bien de qué se trata la abominación desoladora. Ya la hemos hablado, pero vamos a hablarla así por encima un poco. Antíoco Epifanes ordenó que se suspendieran los sacrificios en Jerusalén y mandó a construir en el templo de Jerusalén un altar al dios Zeus, y que una vez al mes se ofreciera en memoria del dios Zeus un cerdo en sacrificio a este dios pagano. Y que aquel que se negara a esto era condenado a muerte. A todo esto, un grupo de fieles judíos, fieles adoradores de Dios, se rebelaron contra esta imposición de Antíoco Epifanes. Y fue verdaderamente un tiempo de tribulación y angustia para muchos fieles en ese tiempo. Y también muchos murieron en ese tiempo. Y de esto se trata la abominación desoladora en el tiempo de Antíoco Epifanes. Y todo esto apunta, hermanos, a un evento histórico específico en los días de Antíoco Epifanes, que es una prefigura del anticristo, que nos hace ver un poco, ¿sí?, lo que sucederá con el anticristo y la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Y lo que nos está diciendo es que la verdadera adoración a Dios será prohibida, así como lo fue en el tiempo de Antíoco Epifanes, en donde fue reemplazada por una falsa adoración al dios Zeus, pero en este caso al anticristo. Por lo tanto, hermanos, lo que hará el anticristo es algo muy similar a lo que sucedió con Antíoco Epifanes. Prohibirá la adoración al Dios verdadero, y esta adoración será reemplazada por una adoración falsa. El anticristo prohibirá la evangelización y la adoración a Cristo, y en su lugar tratará de que los hombres lo adoren a Él. Esto es lo que sucederá, hermanos, y lo sabemos porque ya aconteció. Tenemos más información que la de Daniel, y a medida que nos vayamos acercando más al tiempo donde se va a desarrollar eso, todavía sabremos aún muchos más detalles. El Señor nos revelará aún más detalles. Entonces, hermanos, de eso trata la abominación desoladora, de la prohibición del continuo sacrificio, de la prohibición de la adoración a Dios, de la prohibición de la evangelización. Y la cantidad de días que se manifiestan aquí dice, habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La cantidad de días trata de la duración del periodo de la tribulación, ¿no? Dice, el que supere esa cantidad de días en fidelidad con Dios será feliz. Bueno, 1290 días es el tiempo aproximado de ciclos que encierra 3 años y medio. Lo que sencillamente está diciendo esta visión es que el que supere la cantidad de esos días angustiosos, por eso es que hay un número mayor después
Es algo simbólico, hermanos. El que supere esa cantidad de días, nos está hablando de un tiempo de superación, 1290 días, 1335 días. El que supere esa cantidad de días de tribulación, superar significa hacer algo mejor que en otras ocasiones. El que pase ese límite, el que se sobreponga a eso, ese será feliz, ese será el vencedor. Gloria a Dios. ¿Saben qué? El calendario griego, en el calendario griego, 3 años y medio se traducen aproximadamente en 1277,5 días. Y el hebreo es más largo, se traduce en 1346 días, 5 días. Así se traducen, ¿no? En cantidad de días. Ahora, el tiempo manifestado aquí en la profecía sería un aproximado entre esos dos calendarios, ¿sí? Así que al manifestar 1290 días de duración, de opresión, y luego 1335 días de espera, nos está hablando de una superación. Todo aquel que supere el tiempo establecido por Dios será salvo, será feliz, será bienaventurado. Así que no miremos en el detalle de que, ay, ¿qué será? Pero si en Apocalipsis dice 1260 días, pero es un aproximado, porque si vamos a lo literal es 1277,5 días. Esto es un aproximado, hermanos. Hay diferentes tipos de calendario, ya hicimos un aproximado entre el hebreo y el griego. Entonces, en sí, no nos fijemos en la cantidad específica, si es 1290, 1260, sino en lo que nos está queriendo decir, que el que supere esos 3 años y medio, amén, en fidelidad con Dios, ese será bienaventurado, ese será vencedor, ese será salvo. Amén. Y a medida que nos aproximemos a ese tiempo, todavía vamos a conocer más detalles, porque el Señor nos revelará. Por eso le dijo el Señor: anda, sigue adelante, Daniel, marcha. Esto no es para tu tiempo, no te preocupes. Haz una copia del libro, que yo en su momento lo revelaré. No te preocupes, solo preserva este libro hasta el tiempo del fin. Gloria a Dios. Y así llegamos a Daniel 12:13, que dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí le dice lo mismo que en el versículo 9. Anda, Daniel, no te preocupes por los detalles, preserva el libro, que a su debido tiempo yo lo revelaré. Tú no estarás en ese tiempo. Aquí claramente le dice que él iba a morir. Ya era un anciano en ese tiempo, Daniel. Y le dice: no te preocupes, morirás, descansarás hasta el día de la resurrección para recibir tu premio. Solo haz una copia del libro y presérvalo hasta el fin. Ya era un anciano, pero el Señor lo anima a que él siga en fidelidad hasta el fin de sus días, que él iba a descansar y que él después resucitaría para recibir su milagro. Que no se preocupe, que no era para su tiempo, es lo que le dice a Daniel. Y hermanos, hasta el último suspiro nuestro, hermanos, tenemos que seguir corriendo y luchando por cumplir nuestra misión. Dios le dijo a Daniel, a pesar de su ancianidad, que él siga marchando. Anda, Daniel, ¿no? Tú serás uno de los muchos que reposarán en polvo, le dice, hasta el día que seas levantado para recibir tu heredad. Y esta promesa, hermanos, que el Señor le dio a Daniel es para todos nosotros también. Y quisiera cerrar esta enseñanza con unos versículos del libro de Romanos, y con esto termino. El capítulo 8, Romanos 8, versículos 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay gente que dice: no, yo no quiero padecer. Bueno, si no padeces juntamente con Él, el Señor padeció, pasó por la cruz y después fue a la gloria.
Nosotros no podemos invertir eso. Nosotros tenemos que padecer y después vamos a heredar el reino de los cielos. Por eso es que el Señor antes de su venida va a purificar al pueblo de esta manera, permitiendo esta persecución, pero nunca abandonándonos. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quién ha de manifestarse? Que todo ojo lo verá. Nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Nada de lo que podamos pasar aquí. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Lo que nosotros suframos hoy en el presente, o lo que tengamos que sufrir, si nosotros tenemos que atravesar, si llegamos al tiempo de la tribulación, no es comparable con la eternidad de felicidad que vamos a vivir con Cristo, donde ya no habrán más despedidas, porque no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Estos cuerpos que hoy se envejecen, se malogran, hermanos, ya no estarán, porque el Señor nos dará cuerpos aptos para la eternidad, cuerpos celestiales, que no se envejecen, que no se degradan, hermanos. No es comparable ningún sufrimiento que nosotros podamos atravesar con lo que el Señor nos prometió. Así que, hermanos, esto realmente es una bendición. Hemos terminado el libro de Daniel y bueno, la próxima semana comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Yo sé que hay muchos hermanos que me han acompañado en el estudio, ya lo hemos brindado, pero hay otros tantos que no, y es bueno que podamos refrescar nuestra memoria nuevamente con el estudio de este libro. Que el Señor los bendiga.